Muchísimas gracias a todos. Muy buenos días. Vamos a comenzar este webinar. Fundación IMSS es una asociación civil autónoma y sin fines de lucro, fundada en 2003 con el objeto social de la investigación en salud y del desarrollo social, encaminada a mejorar la calidad de vida y atención de las y los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y de sus familias. En nombre del doctor Romeo Rodríguez, presidente de esta fundación, y de la maestra Analía García, directora general, sean todos y todos bienvenidos. También nos acompaña la doctora Georgina Chilem, titular de la Coordinación de Investigación en Fundación IMSS. El día de hoy nos acompaña la doctora eh, Catalina Rincón. La doctora Catalina Rincón hablará acerca del prurigo nodular, la cual es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel. Es fundadora de la Clínica Multidisciplinaria de Dermatitis Atópica y ha sido titular de la Clínica Multidisciplinaria de Psoriasis en la Unidad de Especialidades Médicas de la Sedena. Agradecemos su tiempo y el interés en impartir este interesante tema. Muchísimas gracias, doctora, y le cedemos la palabra. Muchas gracias, doctor Cuellar. Gracias, doctora Chen, doctora Prado. Estoy muy complacida y es un honor para mí dirigirme a este grupo de colegas aquí de nuestra institución más grande de nuestro país. Y pues la verdad es que hablar de cualquier dermatosis que afecta a los pacientes que vemos día a día, siempre es una gran oportunidad para poder transmitir aquellas pautas diagnósticas que permitan o que hagan que el médico de primer contacto sea mucho más sencillo que los identifiquen pacientes que deban ser tratados por ellos y pacientes que deban referir al dermatólogo. Pues muchísimas gracias. Así que este es ya amablemente el doctor Cuellar habló un poquito de mi trayectoria y le agradezco muchísimo. Esta es una diapositiva ahí como para un recordatorio, así que vamos a iniciar con nuestra charla el día de hoy. Estos son mis posibles conflictos de interés y como ustedes saben, el día de hoy estamos hablando sobre una enfermedad que recientemente se celebró el Día Mundial del Prurigo, el Día Mundial del Prurigo Nodular. Entonces, nuestra charla va a versar sobre las señales o aquellos puntos dermatológicos importantes que hay que tomar en cuenta para poder establecer el diagnóstico. Como ustedes saben, existen más de 3,000 enfermedades dermatológicas y cada una de ellas aporta algunas características que las hacen justo tener esa sospecha diagnóstica desde el primer momento que vemos a un paciente. La dermatología es una enfermedad, es una especialidad que se caracteriza principalmente por la observación. Es decir, tenemos que ver a los pacientes, tocar las lesiones, sentir la consistencia, ¿no? Y preguntar. Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, el prurigo nodular se caracteriza por ser una enfermedad neuroinflamatoria que debe tener 3 características. La primera es que debe existir un prurito, es decir, una comezón muy intensa por más de 6 semanas. La segunda es que ese prurito ocasione lesiones, ¿no? Que sean secundarias al rascado. Entonces, esas lesiones pruriginosas, esas lesiones que van a ser secundarias al rascado y que van a tener más de 6 semanas, a eso se le considera prurigo nodular. Este concepto de prurigo nodular es un concepto muy antiguo. Antes se conocía a todas las enfermedades que daban comezón como prurigo. Todas se encajonaban en un grupo de enfermedades que les llamaban prurigo. Eso fue desde el siglo XIX, la escuela francesa. Pero posteriormente, en 1909, el doctor Hyde, a su consultorio acudían muchas mujeres que tenían lesiones nodulares en la piel y que se caracterizaban precisamente por ese prurito. Así que, como ya habíamos dicho, en dermatología la observación es fundamental. Así que el doctor Hyde, junto con el doctor Montgomery, describieron o le dieron el nombre de prurigo nodular. Y ese nombre se lo dieron principalmente porque las lesiones eran extremadamente pruriginosas y tenían una característica clínica de nódulo, como ustedes lo están viendo en la imagen, ¿no? Lesiones nodulares
que se habían ocasionado por ese rascado constante y frecuente de este grupo de pacientes. Y desde entonces se conoce a esta enfermedad como prurigo nodular, ¿no? Una activación del sistema neurológico, y esa activación del sistema neurológico mediante las terminaciones nerviosas y el proceso inflamatorio daban lugar a esas lesiones nodulares que ustedes están viendo en la imagen. ¿Qué tan común o qué tan frecuente es esta enfermedad? En los últimos 15 años se ha estado poniendo un poco más de atención y se ha traído, afortunadamente, se le ha dado el foco a esta patología que tiene un gran impacto en la calidad de vida del paciente, un gran impacto en sus actividades diarias, etcétera. Fíjense que algo que se ha visto es que quizás no está tan reportada. No es una enfermedad que sea tan frecuente porque no tenemos data. Entonces, hace falta, y aquí es un área de gran oportunidad para nosotros como médicos, el poder identificar a este grupo de pacientes y poder llevar registros que nos permitan tener datos a nivel nacional para tomar decisiones. Y nos daremos la sorpresa de que la enfermedad sí existe y que sí es más común de lo que nosotros pensábamos. Entonces, existen diferentes estudios en los que se ha intentado buscar tanto la prevalencia como la incidencia del prurigo nodular, y como ustedes lo han visto, son estudios relativamente recientes y no aportan una prevalencia muy alta. En términos generales, esta enfermedad afecta más a los adultos y a la población del sexo femenino. Pero como les comento, estos datos son datos escasos, no hay mucha información al respecto, entonces ahí es una gran oportunidad para poder nosotros aportar información. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cuáles son los criterios principales para poder establecer el diagnóstico? Lo decíamos al principio en su definición. Para que nosotros podamos decir que ese paciente tiene prurigo nodular, debe contar con estas tres características simultáneamente. Es decir, ese paciente que llega a nuestro consultorio nos debe de decir que tiene más de 6 semanas con comezón intensa, prurito intenso, y que además esas lesiones que estamos observando son originadas por ese rascado intenso. Y entonces, lo que vamos a observar pueden ser lesiones de tipo pápula o nódulo. Como ustedes saben, las pápulas y nódulos, placas, son lesiones elementales que nos enseñaron en la carrera de medicina, en el 4º año, cuando llevábamos dermatología, y nos decían que la pápula pues, es una lesión elemental primaria, elevada, nos daban ciertas características. Que el nódulo podía ser una lesión dura que podía medir hasta 1 centímetro, de diámetro, y las placas era la suma de 2 lesiones elementales o más, ¿no? Entonces son como datos que aprendimos hace muchos años. Ahora es el momento de recordarlas. Además de esas lesiones, debido al prurito, tienen que estar rascadas, ¿no? Escoriadas, pueden tener escamas, pueden tener costras. Algunas lesiones están un poco excavadas, y cuando esas lesiones ya ha bajado la inflamación, pues existe una hiperpigmentación que puede ser posinflamatoria o una hipopigmentación posinflamatoria. Estas lesiones pueden ser 1, 2, 3 o una gran cantidad de decenas en toda la superficie corporal. Entonces, importante es recordar los 3 criterios que deben de aparecer de manera simultánea y que debemos establecerlos nosotros con la observación en este paciente que acude a nuestro consultorio. El diagnóstico es clínico, sin embargo, hay que hacer una serie de estudios de laboratorio para documentar posibles etiologías o diagnósticos diferenciales. Pero el punto relevante en este momento son tener en mente estos 3 criterios. ¿Cuáles son esas lesiones que vamos a buscar en ese paciente que nosotros estamos considerando que tiene prurigo nodular? Y aquí son las claves o los puntos cruciales de la lesión elemental que debemos de buscar. Y la primera es la pápula. La pápula, como ustedes están observando, son lesiones que vemos generalmente en la enfermedad muy común que vemos en consulta, que es el acné, ¿no? Pero vean ustedes, esas pápulas van a ser, por eso les decía, tocar, hay que tocar, y van a ser van a tener una consistencia de dureza, no van a ser pápulas inflamatorias, van a ser pápulas
un poco más consistentes. Posteriormente vamos a ver la lesión característica por la cual recibió el nombre y la que más se conoce y es la forma más común dentro del prurigo nodular. Hay diferentes formas clínicas, pero la más común es esta justo la que tiene nódulos, como esta lesión que ustedes están viendo. Pero también vamos a ver placas, ¿no? Placas, es decir, lesiones donde hay dos lesiones elementales, la suma de dos lesiones, ¿no? Vean ustedes, aquí tenemos hasta costra, aquí tenemos unas escoriaciones por el rascado tan intenso de este grupo de pacientes o lesiones umbilicadas. Llega a ser tan profundo, tan intenso y tan molesto el rascado consistente que prácticamente se lleva la piel o inclusive de esta forma lineal. Cada paciente puede tener una, dos o todas las lesiones dentro de la misma superficie corporal o puede tener más lesiones nodulares o puede tener más lesiones lineales, pero lo importante es identificar estas lesiones elementales que nuestro paciente con prurigo nodular va a presentar. Muy bien, entonces, este es el algoritmo diagnóstico del prurigo nodular. Ya una vez identificado esos tres criterios clínicos que hemos estado hablando, nosotros consideramos el diagnóstico de prurigo nodular. ¿Qué sigue? Bueno, sigue preguntarle al paciente la intensidad de la comezón. Como ustedes saben, lo que no se mide, pues no se puede evaluar si nosotros estamos tratando adecuadamente o no a ese paciente. Pero además de preguntar sobre la intensidad del prurito, también debemos de preguntar sobre el impacto de esta enfermedad en su calidad de vida con el cuestionario del EQI, que es muy conocido por todos ustedes porque lo utilizamos en la gran mayoría de las enfermedades dermatológicas, ¿no? Como la ansiedad y la depresión son comorbilidades muy comunes en esta patología, se aplica también el cuestionario de HATS, que es un cuestionario que tiene 7 preguntas para depresión y 7 preguntas para ansiedad. Entonces, es muy, muy importante considerarlo para aplicarlo y el prurito intenso siempre va a condicionar alteraciones del sueño. De ahí la importancia de preguntar al paciente sobre cómo impacta su enfermedad en el sueño. Una vez que ya tenemos las respuestas del paciente de cómo impacta la enfermedad, de la sintomatología, del sueño, ahora nosotros como médicos vamos a revisar y hacer un examen muy minucioso de toda la piel para documentar el número de lesiones que tiene este paciente. Estas clasificaciones de Paz y Giga son precisamente para poder nosotros clasificar a nuestro paciente en relación a la gravedad, porque los tratamientos serán diferentes si estamos ante un prurigo nodular leve o moderado o grave. Entonces, de ahí la importancia de nosotros hacer la clinimetría, poder clasificar a nuestro paciente para poder establecer el tratamiento. Simultáneamente, que ya hicimos nosotros este ejercicio clínico de encontrar los criterios, preguntarle al paciente, nosotros aplicar la calimetría al mismo tiempo. Realizaremos estudios de laboratorio y en ocasiones se requerirán algunos otros estudios de imagen o biopsias para documentar la posible etiología de este padecimiento en algunos pacientes y descartar sobre todo diagnósticos diferenciales. En ocasiones los pacientes pueden tener este tipo de lesiones por problemas metabólicos. Como ustedes saben, la diabetes y la hipertensión son enfermedades muy prevalentes en nuestro país. Entonces, es importante tener siempre en mente diagnósticos diferenciales y para ello vamos a requerir en su mayoría los estudios de laboratorio pertinentes. Si ese paciente no cumple los criterios que nosotros estamos buscando, entonces debemos considerar otros diagnósticos diferenciales que también se caracterizan clínicamente por tener pápulas planas o por tener lesiones nodulares o tener placas, ¿no? Y además se acompañan de prurito intenso. Entonces tienen ustedes una gran cantidad de diagnósticos diferenciales, sobre todo líquen plano, es una enfermedad que se parece muchísimo pero que tiene características que nos hacen desde el principio decir, no, esto no es prurigo nodular, esto corresponde a un líquen plano o viceversa. Y si no, es ahí donde tenemos que tomar una biopsia. Evidentemente, ya este grupo de pacientes correspondería al dermatólogo, ¿no? Y sobre todo, llevar a ese paciente con el estudio adecuado hasta
o documentar que se trata de un prurigo nodular o documentar que se trata de otra enfermedad inflamatoria de la piel y que amerita un tratamiento, por supuesto, distinto. ¿Hay comorbilidades en el prurigo nodular? Sí, pueden existir comorbilidades, las cuales pueden estar ya presentes en el paciente con la enfermedad o el paciente puede tener la enfermedad primero y posteriormente agregarse las comorbilidades. Es decir, no viene sola. Generalmente el prurigo nodular es una enfermedad que casi siempre junto con ella vienen otras comorbilidades. De ahí la importancia de tomar mucha atención y de hacer un abordaje muy acucioso en este grupo de pacientes. Lo primero que vemos, como si nosotros pudiéramos tomar pasos por un orden cronológico de cómo suceden los eventos, tendríamos que pensar en ese prurito intenso que el paciente presenta por esa alteración neurológica que presenta. Posteriormente viene ese rascado intenso y repetitivo. Hay una disminución de la sensibilización también de esas terminaciones nerviosas. Ahí disminuye el umbral y ese rascado repetitivo genera también un proceso inflamatorio y en ese ciclo de terminación nerviosa, de actividad inflamatoria a nivel cutáneo, van a generar una lesión que ustedes pueden ver como lesión nodular, la pueden ver como una pápula, como una placa o lesión umbilicada. Entonces, es muy importante tener en mente todo el tiempo cuál es el proceso del prurito y buscar otras comorbilidades, ¿no? Como ya habíamos dicho, la diabetes y la hipertensión son comorbilidades bastante comunes dentro de nuestra población, ¿no? Pero la ansiedad y la depresión a veces son muy subdiagnosticadas y es algo es algo que hay que tomar en cuenta en esta población. Y vamos a ver ahora imágenes para poder practicar un poco más de todo lo que hemos estado hablando sobre las lesiones elementales. Como ven ustedes, en este paciente podemos ver lesiones de tipo placa, podemos ver también lesiones umbilicadas, ¿no? Podemos ver lesiones nodulares prácticamente y otras más en placa. Entonces, como les decía, un paciente puede tener un solo tipo de lesión o puede tener una combinación de todas ellas. En este paciente, por ejemplo, es más lesiones de tipo nodular, ¿no? Aquí es más homogéneo las características de ese tipo de lesiones. Podemos encontrar algunas papulitas, ¿no? Como ven ustedes aquí, y estos nódulos y algunos de ellos ya con lesiones umbilicadas. El rascado es tan intenso que el paciente se rasca y se vuelve a rascar y evidentemente pues hay una pérdida de esa superficie corporal y empiezan a excavarse por ese rascado continuo en el mismo sitio. Entonces, nuevamente, viéndolo de muy a detalle, las lesiones elementales que vamos a observar en este grupo de pacientes, les decía yo, son pápulas muy duras, de consistencia muy dura, ¿no? Luego vamos a ver estos nódulos que vamos a ver de mayor tamaño, pero de menor tamaño que un tumor. Las placas que ustedes van a observar, recuerden cuando tienen esta escama y esta costra, no siempre van a ser enfermedades tan comunes como estamos acostumbrados a ver, como la psoriasis, evidentemente no lo es. O también como un líquen plano, que también vemos a veces estas formas de tipo placa. Vamos a ver ciertas características clínicas que lo hacen muy de líquen plano, como las estrías de Wigman y otros aspectos, ¿no? Que no tiene el prurigo nodular, evidentemente. O les decía, estas lesiones que han sido tan manipuladas por el rascado continuo que presentan estas excavaciones. Y evidentemente, ¿no? Cuando hay lesiones de forma lineal, evidentemente por el rascado, pues también vamos a encontrar estos surcos. Y las lesiones, una vez que ya se han desinflamado, se ha controlado ese prurigo, podemos ver estas manchas postinflamatorias hiperpigmentadas, como lo están viendo aquí, o también podemos ver hipopigmentación como resultado del estado postinflamatorio de cicatrización.
Este signo que nosotros encontramos en la espalda, ¿no? Que fuera como si es un árbol de Navidad, como ven ustedes, no siempre se presenta en los pacientes, pero cualquiera que ustedes vean con lesiones pruriginosas, revisen toda la superficie corporal, no se queden únicamente con lo que el paciente les muestra. Es muy importante revisar toda la superficie corporal para documentar el número de lesiones y poder establecer la gravedad. Y nuevamente, miren, ustedes están viendo aquí placas. Esas placas también tienen excavación como si estuvieran umbilicadas. Estas están completamente escoriadas, ¿no? Se las llevó completamente por el rascado. Y vemos más lesiones de diferentes tamaños y algunas de ellas principalmente de característica de placa. Muy bien, ¿por qué sucede todo esto? ¿Por qué se llama el prurigo nodular una enfermedad o por qué se define una enfermedad neuroinflamatoria? Y aquí está la explicación dentro de la fisiopatología. Como ven ustedes, decíamos que el rascado crónico del paciente, ese rascado crónico va a provocar principalmente una estimulación de las terminaciones nerviosas libres que van a tener un relevo por la médula hasta ciertas zonas del cerebro en donde están localizadas áreas de recompensa, de motivación para el prurito, que nosotros lo conocemos más como la regulación del prurito por vía central. Ahora bien, ¿qué va a pasar con esta estimulación? Esta estimulación va a ser una estimulación continua y además de continua va a ser intensa, una estimulación continua y intensa de prurito. Pero además, cuando nosotros nos rascamos, inflamamos a la célula que está más presente en la piel, que se llama queratinocito. Y esa célula no solamente nos ayuda como barrera, es decir, con la producción de los lípidos, con la producción de la envoltura corneal que no permite una pérdida transepidérmica de agua, que permita una buena hidratación, que exista una microbiota en equilibrio, que no exista disbiosis. No solamente tiene ese papel el queratinocito también tiene un papel inflamatorio muy importante. Cuando se ve agredido, es decir, cuando nosotros lo rascamos, cuando nosotros le ponemos productos que no son adecuados para la piel, cuando utilizamos productos que tienen un pH muy alto, que tampoco es adecuado para la piel, va a hacer que ese queratinocito se inflame, se irrite, se active. Y eso, a su vez, va a generar una secreción de diferentes alarminas que van a activar la vía TH2. Alarminas se le llaman a esas interleucinas que el queratinocito produce como señales de alarma, de decirle a nuestro organismo, algo me está pasando, necesito ayuda. Entonces, esas alarminas activan mediante las células dendríticas, que es nuestra célula presentadora profesional por excelencia, a los linfocitos TH2. Y como ustedes saben, la vía TH2 es una vía muy relevante para las enfermedades inflamatorias de la piel, principalmente la dermatitis atópica y el prurigo nodular. Y las interleucinas preponderantes en la interleucina 4 y la interleucina 13. Y en el caso del prurito, mucho ojo aquí, ese prurito que les decíamos que es de la vía que tiene una regulación central. Ese prurito tan intenso provocador de estas lesiones nodulares se le ha dado un papel muy relevante a la interleucina 31. Entonces, estas interleucinas inflamatorias que están constantemente en loop, ¿no? Te rasca, se inflama, hay más secreción de interleucinas, hay una amplificación de esa respuesta y esa amplificación de la respuesta tiene una activación que está continua nuevamente hacia el tejido neural. ¿Y qué pasa también? Pues también hay una regulación de la epidermis, por eso esas crecen, hay una hiperplasia de esos queratinocitos, por eso vemos las lesiones elementales elevadas en la piel, no vemos una piel plana, vemos una piel con lesiones sobreelevadas. Entonces, toda esta activación inflamatoria junto con la disregulación de esa terminación nerviosa hacia la vía central del prurito es esa combinación de estos dos factores, inflamación y activación de terminaciones nerviosas hacia la vía central del prurito, es justo lo que lleva a que ese paciente tenga comezón todo el día, sea una comezón constante, sea una comezón muy alta. De hecho, el prurigo nodular es la enfermedad que se considera que tiene la intensidad del prurito muchísimo más alta
que otras enfermedades que también hay mucho prurito. Imagínense, yo les invito a que hagan como esa reflexión. Todos en nuestra vida hemos tenido urticaria, ¿no? Algún brote de urticaria. O algunos pacientes también hemos visto cómo tienen escabiasis, ¿no? Y cómo se rascan. Imagínense tener prurito. Prurito es prurigo nodular. Prurito por prurigo nodular. Es mucho más alta la intensidad y la frecuencia del prurito en esta enfermedad que en una escabiasis o que en una urticaria o inclusive que la dermatitis atópica. Y todos sabemos que el síntoma principal también de la enfermedad, como es la dermatitis atópica, es el prurito. Y el prurigo nodular, ahora sí que les gana a todas estas enfermedades en relación a la intensidad del prurito. Y aquí el punto también para reflexionar es que no solamente es la intensidad del prurito, sino también hay que pensar lo que ese prurito intenso trae como consecuencia, ¿no? Como de los primeros efectos que tiene una comezón intensa, persistente, pues es la alteración en el sueño. Y si nosotros alteramos el sueño, ¿no? ¿Cómo llegamos un día que nos hemos desvelado? Ahora que fue lo del mundial, ¿no? Que hubo muchos festejos, ¿cómo llegas al siguiente día con un desvelo? Pues llegas desenfocado, puedes llegar cansado. Ahora imagínense un paciente que lleva semanas o lleva días que no puede dormir adecuadamente por la intensidad del prurito y además de que no puede dormir, pues ya está irritado, ya ha disminuido su capacidad de producción, ha disminuido su capacidad de concentración. Eso es en relación al propio paciente. También hay que pensar en sus actividades diarias, hay que pensar en su entorno familiar, con sus amigos, con su pareja, con su familia, etcétera. Entonces, todos esos aspectos hay que considerarlos cuando estamos ante un paciente cuyo síntoma principal es el prurito y de una intensidad muy alta. Eso es el prurigo nodular, una enfermedad con un prurito sumamente intenso, ¿no? Y constante. Imagínense de tal forma que para los pacientes con prurigo nodular, el hecho de controlarles el prurito o de disminuir el prurito para ellos es su principal objetivo. No les importa tanto cómo se vean las lesiones nodulares, sino es el prurito la principal causa por las cuales ellos buscan tratamiento. ¿Cómo vamos a evaluar el prurito? Hablando del prurito, hay diferentes escalas, como ustedes están viendo en su diapositiva, pero yo les recomendaría con la siguiente pregunta. ¿Usted cómo definiría a su comezón del 0 al 10? Siendo 0 que no tiene nada de comezón y 10 como la peor comezón posible. Entonces ya el paciente les va a decir, no, no, doctora, yo la verdad es que tengo 11 porque no la soporto, o sea, no puedo estar, me despierta, o si ya estoy dormido y me despierta la comezón, tardo para dormirme, o sabe que llevo días que dejo sangre en las sábanas porque me rasco sin darme cuenta. Entonces, no, me levanto y veo cómo he manchado las sábanas y eso me pone de más mal humor, ¿no? Entonces, evaluar el prurito es fundamental porque no solamente es para conocer la intensidad del prurito en el paciente, sino también es para poder evaluar qué tanto nuestro tratamiento le ha funcionado al paciente o no, qué tanto podemos seguir con esa terapia o debemos de cambiar a otra. Entonces, es fundamental cuantificar el prurito. Ahora bien, ¿qué otra cosa debemos de cuantificar? Pues debemos de cuantificar el número de lesiones. Esta clasificación, como les decía, que se hizo, la forma más común dentro del prurigo es la forma de prurigo nodular. Entonces, se cuantifica el número de lesiones para poder establecer la gravedad de la enfermedad. Uh-huh. Por eso, la importancia de descubrir al paciente y revisar todo el tegumento cutáneo para poder cuantificar las lesiones. Y está muy fácil, ¿no? Está muy fácil, como muy sencillo poder únicamente cuantificarlas y en base al número de lesiones establecer si corresponde a un paciente leve, moderado o grave. Probablemente en el futuro tengamos alguna modificación porque son muchísimas las lesiones para considerar que un paciente está grave y en ocasiones el paciente tiene menos de esas lesiones, pero el prurito no le permite un descanso adecuado, tiene un impacto muy grave en la calidad de vida. Hay varios aspectos que debemos de considerar, pero principalmente es prurito y número de lesiones para poder establecer la gravedad de nuestro paciente.
¿Cuáles son las opciones terapéuticas que tenemos hasta el día de hoy? Tenemos diferentes opciones, tanto tópicas como sistémicas, ¿no? Y ahora tenemos la dermatología es una especialidad que está recibiendo un gran momento. Estamos viviendo un gran momento porque cada vez tenemos opciones terapéuticas mucho más innovadoras que van muy específicamente a esas sustancias, a esas interleucinas que nosotros queremos bloquear, o también nos permite ofrecer al paciente una respuesta más satisfactoria como ellos quieren, controlar su prurito, controlar la inflamación. Y eso ya hay opciones disponibles actualmente, lo cual es muy satisfactorio para la especialidad, muy satisfactorio para nuestros pacientes. Entonces, pero en los pacientes leves, evidentemente con tratamiento tópico, con el uso de corticosteroides, ¿no? Podemos controlar a ese grupo de pacientes o inhibidores de calcineurina, ¿no? Que vean que tenemos muchísimas opciones. Las últimas terapias aprobadas para esta entidad, pues corresponden principalmente a las terapias biológicas, como ustedes lo están leyendo, dupilumab y nemolizumab, pero también tenemos otras opciones como inhibidores de JAK, ¿no? Que ayudan muchísimo para el prurito. Ya casi llegando al final de la charla, espero que tengan muchas preguntas, yo estaré encantada de contestarlas. Y en resumen, como la diapositiva que siempre le decimos a nosotros cuando tenemos a todos los que somos profesores y les decimos al alumno, mira, te lo tienes que aprender porque de ahí va a venir el examen, ¿no? Yo sé que ustedes todos son colegas, no, no aplica lo del examen, pero sí aplicaría como ese recordatorio, ¿no? ¿Qué debo de poner atención o en qué me debo de acordar en todo este tiempo? Ah, bueno, pues me debo de acordar de los 3 criterios, es decir, pacientes que tengan más de 6 semanas con el prurito, que las lesiones sean secundarias al rascado continuo y repetitivo, ¿no? Y que pueden ser esas lesiones que ya revisamos. Puede ser una pápula, puede ser un nódulo, puede ser una placa, pero lo más común es que sean nódulos con las otras lesiones. Entonces, esos detalles, esos criterios, no debo perderlos. Esos 3 criterios son fundamentales. ¿Qué más debo de recordar? También debo de recordar que casi siempre estas lesiones de tipo plurigonodular, las vamos a encontrar de forma simétrica, no en espejo. Es decir, si tengo una en la extremidad superior derecha, seguramente voy a tener en la izquierda, pero no necesariamente a la misma altura. Esa es la simetría. También generalmente no vamos a ver de manera muy frecuente en cara y en palmas. En cara yo sí he observado en algunos pacientes, en palmas, ¿no? Entonces hay que seguir siendo observadores con esta enfermedad, porque todavía hay muchas áreas de oportunidad de poder conocer más y profundizar más sobre esta patología. También hay que ver y analizar esas escoriaciones, porque hay muchos diagnósticos diferenciales también que se caracterizan principalmente por escoriación. Ustedes han visto a pacientes con enfermedades en donde hay pura escoriación y ahí es un componente distinto, ¿no? Entonces, analizar en recordar esas lesiones elementales que habíamos hablado y sobre todo también documentar cómo les afecta esta enfermedad a los pacientes en su día a día. Es decir, es importante evaluar la calidad de vida, es importante evaluar si ese paciente cursa con ansiedad o depresión o ya la tenía, ¿no? Y posteriormente se agregó el prurigo nodular. Y además, medir, siempre medir. Debemos de medir porque es la única forma que nosotros podemos saber si nuestro tratamiento está funcionando o no, o también si estamos en el diagnóstico correcto o no, y también si nosotros vamos a poder hacer un cambio de terapéutica o no. Entonces, medir es fundamental. Medir el prurito y medir el número de lesiones con la escala que ustedes ya estuvieron revisando. Y bueno, pues hemos llegado al final de la charla. Espero que estén un poquito más despiertos, no se hayan dormido. Y por ahí ya veo en el chat unas preguntas. Ah, claro, absolutamente, Claribel. Sí, estoy 100% de acuerdo con usted. Exacto, los pacientes con prurigo nodular, siempre en la clínica de nosotros tenemos de base a un psicólogo terapia cognitivo-conductual. Gracias por ese comentario.
este grupo de enfermedades de la piel, donde vemos escoriaciones, donde vemos datos clínicos o inclusive el paciente ya cursa con diagnóstico de ansiedad, es muy importante el manejo multidisciplinario con el psicólogo. Y dentro de la psicología, algo que se ha observado en dermatología es lo importante del enfoque cognitivo-conductual. Hay varias revisiones al respecto, tanto en dermatitis atópica principalmente, en donde se ha observado cómo el paciente mejora con el enfoque cognitivo-conductual en psicoterapia. Muchísimas gracias, Claribel. ¿Alguna otra pregunta? Si tienen alguna pregunta, favor de alzar la mano, pueden hacerlo en el botón de reaccionar, que es el corazoncito que está ahí, y ahí dice un botoncito levantar la mano. Entonces así los podemos ver y podemos resolver sus preguntas en orden. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, O también pueden preguntar en el chat, ¿no? también en el chat, si no quieren hablar, en el chat pueden hacerlo. Bueno, en lo que se animan a preguntar algo, creo que una parte de las conclusiones también, no sé si en esta parte nos puede apoyar un poquito para decirnos también como de esta forma muy concreta, como todo lo de los criterios mayores, los asociados y los funcionales y emocionales, la parte del tratamiento, ¿no? Que creo que también es algo que puede ser importante, y cuándo mandar a dermatología, que creo que también esta parte de saber cuándo referir es súper importante, ¿no? Claro. Bueno, como ustedes saben, creo, no sé si la gran mayoría de aquí son compañeros médicos de primer contacto. Para los compañeros de primer contacto y principalmente decirles que si ustedes tienen duda, es muy importante. Si ustedes dicen, creo que sí cumple los tres criterios y solamente tiene tres lesiones, entonces el tratamiento pues es tópico, corresponde a médico de primer contacto. No es necesario enviarlo en ese momento porque son tres, cuatro lesiones y además como ustedes son los que llevan los pacientes con insuficiencia renal, con hipertensión, con diabetes, etcétera, entonces van a poder establecer muy bien hay una causa metabólica también de base o existe alguna otra enfermedad sistémica que esté llevando a esto, ¿no? Entonces, ustedes pueden manejarlo muy bien. Si ese paciente ya tiene más de 20 lesiones, es decir, o ustedes tienen duda en el diagnóstico, mándenlo al dermatólogo. ¿Por qué hay que mandarlo al dermatólogo? Porque hay enfermedades que no son tan fáciles de diagnosticar por ciertas características que se parecen, pero no son lo mismo. Y ahí entra el diagnóstico diferencial del líquen plano, entra la enfermedad de During, entran muchas otras patologías que se caracterizan principalmente por prurito y por lesión de tipo pápula o de tipo nódulo. Entonces, es todo ese paraguas, ¿no? Que existe de diferentes diagnósticos, ya no corresponde al médico de primer contacto, ya corresponde al dermatólogo. Entonces, ¿cuándo enviar? Uno, cuando tenga duda en el diagnóstico, que sí, como que sí los cumple los criterios, pero no ha tenido una buena respuesta, aunque tenga pocas lesiones, o que tiene muchísimas lesiones, y ya descarté mediante estudios que no hay un problema metabólico, hay que mandarlo al dermatólogo o si requiere tratamiento sistémico, ¿no? Porque los tratamientos sistémicos también se requiere protocolizar y dar seguimiento. Entonces, siempre que se tengan esas dos opciones, es moderado grave, dermatólogo. Es tratamiento sistémico, dermatólogo. Tengo duda diagnóstica, dermatólogo. Y perdónenme los dermatólogos y estoy como que todo el dermatólogo, no es que sea todo el dermatólogo, es que esta es una enfermedad compleja, no es una enfermedad sencilla. A diferencia del acné, por ejemplo, el acné es una enfermedad muy común, muy sencilla de manejo prácticamente con el médico de primer contacto, salvo los casos moderados, más bien los graves que hay que manejar de manera multidisciplinaria, donde no solamente es el tratamiento sistémico, sino también hay manejos a nivel tópico, ahí ya le corresponde al dermatólogo. Pero prurigo nodular
sí me parece que es una enfermedad compleja que se puede, que si no tenemos claridad en el diagnóstico, si ese paciente llega con esos elementos clínicos, es súper fácil hacer el diagnóstico. Si además son pocas lesiones, es relativamente sencillo controlarlo, pero si ya tiene más de 20 lesiones, si el paciente ya tiene mucho tiempo, porque muchas de las veces cuando acuden a consulta es porque ya llevan mucho tiempo con el prurito. Y ese prurito les ha afectado en gran medida su calidad de vida. Y eso es lo que los lleva a la consulta. Entonces, no hay que hacerlos perder el tiempo queriéndoles poner tratamiento tópico, porque no les vamos a ayudar. Entonces, hay que referirlos con el dermatólogo. Ujú. Muy bien. Ah, mira, aquí ya tenemos varios comentarios. Vamos a Ya hay leerlos. algunos comentarios. Dice Gabriela, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias. Con mucho gusto, ¿eh? Me encanta hablar de estas enfermedades. Alicia López López dice, gracias por compartir la importancia que se debe tener al respecto de esta enfermedad y sobre todo el concientizarnos. Es muy molesto para nuestros pacientes que cursan. Así es, Alicia, tiene usted toda la razón. Es realmente, y a veces nosotros como médicos no logramos empatizar, porque a veces es entendible, ¿eh? No logramos empatizar como diciendo, ¿estará exagerando? La verdad es que, pues no, en el prurigo nodular sí hay dermatosis, psicodermatosis, en las cuales es otro componente, pero en el prurigo nodular es un prurito real, central, muy intenso y además consistente. O sea, no, es un prurito muy complejo, muy complejo. Doctora Georgina. Gracias, doctora Georgina. Dice, ¿la evaluación del tratamiento a primer nivel sería mensual? A ver, es que aquí está. No se me vaya. El tratamiento primer se ve mensual. La respuesta a tratamiento en términos de disminución del prurito en la escala son 2 puntos o menos. Respuesta a la primera pregunta depende mucho el tipo de paciente. Hay pacientes que debemos de ver al mes, hay pacientes que debemos de ver inclusive a los 15 días. No es por la respuesta propia al tratamiento, sino también a veces el paciente cursa con un grado muy alto de ansiedad o con una situación psiquiátrica importante que tenemos que tratar de convencer al paciente para que acuda al psiquiatra y al psicólogo. Aquí es un punto muy importante. Fíjense que algo que yo me he dado cuenta, esto ya es una opinión meramente personal, es que a veces en nuestra cultura de nuestro país, no todos los pacientes aceptan de primera instancia atender su salud mental, ¿no? Eso es algo importante con lo que nos enfrentamos. Entonces, a veces hay que ganarnos la confianza del paciente a través de la empatía para poder referirlo, que él acepte ser tratado. Porque en estas enfermedades es fundamental el manejo psicológico y psiquiátrico. Ujú. La respuesta, el prurito, son de 3 a 4 puntos, doctora. De 3 a 4 puntos se considera ya una respuesta de un tratamiento. De hecho, cuando se evalúan las diferentes opciones de tratamientos, 3 a 4 puntos, ya se considera que hubo una respuesta. Ujú. Gracias por su Muchas pregunta. María gracias. del Carmen dice, el aspecto emocional es importante y crea inseguridad, sobre todo por cómo se ve. Absolutamente, absolutamente. De ahí tiene usted toda la razón, María del Carmen. Por eso, la importancia de que nuestra consulta podamos ser lo más empático posibles, ¿no? Y también tratar de convencer al paciente de la necesidad del manejo en donde deba intervenir el profesional de la salud mental, psicología y psiquiatría, ¿no? Dice, ¿tenemos algún protocolo de atención? Claribel, dice, ¿tenemos algún protocolo de atención en el primer nivel que hable del flujo gamma y actividades del equipo de salud para la detección oportuna? No sabría decirle, Claribel, no sé si nos pueda contestar, doctor Cuellar, porque esto va más enfocado a, dice que yo no tengo la fortuna de trabajar con ustedes, yo siempre he trabajado soy militar, entonces trabajé, ya estoy actualmente en situación de retiro, en mi institución. Aquí nos pregunta Claribel si hay algún protocolo de atención en el primer nivel que hable del flujo gamma. Lo desconozco y yo también no he trabajado dentro del instituto, ¿no? Entonces no podría Ah, decirles si hay, supongo yo que al ser una enfermedad nueva no hay como un protocolo como tal.
¿no? O sea, sé que no hay un protocolo, un PI, eso sí sabemos que no existe un PI de próligo nodular, pero no sé si haya como alguna guía de práctica clínica del IMSS, creo que me parece que no. Estuve revisando un poquito, pero me parece que no la hay. Guía como tal no hay. Eso sí, no, eso sí tengo el conocimiento. Pero aquí iba más, la pregunta creo que es más enfocada a si hay un protocolo dentro del IMSS, ¿no? Dentro del IMSS que hable sobre, de las guías, si se refiere, a ver, Claribel, a ver, no, primero, antes hay otro comentario. Yo creo que es importante saber, yo también soy de la idea de que si no lo hay, pues hay que crearlo, ¿no? Hay la necesidad, hay que crearlo. Dice Ismael, muchas gracias y felicitaciones por la sesión. Muchas gracias, doctor Ismael, muy amable. ¿Se proporciona? Yo creo que sí. Claribel Mariscal, vamos a crearlo, de acuerdo, 100% con usted. Hay que tomar nota, doctor Miguel Cuellar, ya tenemos una voluntaria, Claribel Mariscal. Muy de acuerdo, Claribel. Yo creo que es muy importante tener, tampoco existía la guía para dermatitis atópica y ya la tenemos. O sea, me refiero a que no existía con las actualizaciones que tenemos ahora, ¿no? Ustedes siempre han tenido una guía dentro de IMSS de 2014, si no mal recuerdo, y se creó una para el 2022. Entonces, sí es posible hacerlo, por supuesto que sí, Claribel. Sí, sí, si tenemos... si tenemos más quórum para esta iniciativa, Claribel, por supuesto que nos sumamos usted y yo. Muy bien. Brenda, excelente tema. Muchas gracias, Brenda, muy amable. Olga Lidia, muchas gracias a usted, Olga Lidia, por conectarse. Claribel, así es, para todo tenemos protocolo y ese tema está un poco desatendido. Muy bien, Claribel, muy bien. Pues mire, ya estamos con sus autoridades, pues sí, yo con mucho gusto apoyo en lo que sea pertinente. Y ustedes como institución IMSS cuentan con un gran grupo de dermatólogas y dermatólogos que son muy empáticos con los pacientes, además de ser grandes dermatólogos, son muy empáticos y preocupados por los pacientes. Seguramente que va a haber gente que se va a sumar a esa iniciativa en caso de que se llegara a realizar, ¿no? Muy bien. Pues si no hay más preguntas, Creo que ya no hay más preguntas. Agradecemos a todos los participantes por estar con nosotros el día de hoy y pues nada, estaremos realizando más actividades de educación médica continua a lo largo del año. Les agradecemos y que pasen todos un muy buen día. Hasta luego, hasta luego.